Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Hablar del tema militar debe obligatoriamente circunscribirnos a lo que ha sido la política en el mundo militar en los últimos 18 o 19 años. Los gobiernos de este tenor, en esa confusión permanente de carácter ideológico, tienden a revivir los fracasos de gobiernos que a su imagen y semejanza se constituyen en una réplica de la historia. Esos gobiernos y quienes los dirigieron, construyeron lo que llamaban tesis, la tesis revisionista, la tesis reformista, para endosar la justificación de lo que hoy vive el componente militar venezolano, y no es otra cosa que las purgas dentro de los civiles y la purga militar para pretender mantenerse en el poder. Así las cosas, se criminaliza y se judicializa la acción de quienes con perfecto y legítimo derecho desde el mundo militar tienen la obligación de ejercer el reclamo social, que no es otra cosa que la réplica constitucional. Porque esos militares de los componentes del Estado venezolano son hombres y mujeres de carne y hueso, que forman parte, cada uno de ellos, de un núcleo de la familia venezolana, de esa familia venezolana que hoy sufre los embates del fracaso de un modelo político y de políticas públicas ineficientes que han deteriorado la calidad de vida de la sociedad venezolana, sociedad a la que no escapa el mundo militar. La familia de los militares se enferman y no tienen medicinas. La familia de los militares se alimenta y no tienen alimentos. La familia de los militares sufre la deficiencia de una política pública fundamental como la seguridad ciudadana, y no debería ser ajeno en este momento político que vive el país la réplica constitucional, el reclamo social del mundo militar. Y allí entonces reflexionar sobre el principio de la obediencia y la disciplina del militar venezolano, pero también observar cuál es la conducta del comandante en jefe de esos militares venezolanos, cuando incluso ese comandante en jefe es desobedecido de manera pública, notoria y comunicacional. ¿O es que acaso se nos olvida cuando el presidente de la República en cadena nacional ordenó a los tribunales militares pasar, como debe ser, a más de 5.400 venezolanos que han sido sometidos a la jurisdicción militar siendo civiles?
¿Y cuál ha sido la respuesta del fiscal militar, de la Corte Marcial? ¿Y cómo olvidar que un miembro de este cuerpo, el colega parlamentario Gilbert Caro, hoy está sometido a la jurisdicción militar? ¿A quién le dirigió Nicolás Maduro esa orden en cadena nacional? ¿Y quién ha sido sancionado de los mandos militares por no haber cumplido la orden de su comandante en jefe? Allí está el reflejo de la descomposición que sufre el componente militar venezolano. ¿Cómo ignorar, colegas parlamentarios, el atropello permanente de los organismos de seguridad del Estado contra militares retirados? La cárcel, las mazmorras del gobierno con militares en retiro, criminalizados y judicializados por la política del gobierno. ¿Por qué no entender que es el propio presidente de la República el responsable de esta situación que hoy se replica en los cuarteles de Venezuela? ¿Por qué no procesar ese día a día de la política venezolana y la responsabilidad de cada uno de los componentes del Estado? Porque no es solamente el estamento militar venezolano. ¿Y dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde está el fiscal nacional? ¿Dónde están los fiscales militares? ¿Dónde está el honor que entre compañeros de armas se deben ante situaciones de inferioridad, de humillación y de vejación, sin importar el rango? Desde los soldados, de los mandos medios, hasta la oficialidad de rangos superiores. ¿Dónde está la responsabilidad de estos poderes del Estado? Y no se trata, mis colegas parlamentarios, de hacer del discurso orientados a la situación militar que este cuerpo, que este poder legítimamente electo por el pueblo, civilista por principio de autonomía democrática, esté buscando un atajo para que los militares le resuelvan el problema al país, le resuelvan el problema a los políticos de Venezuela, que por falta de coherencia no hemos tenido la capacidad para dirigir esa política y resolver entre civiles el problema que hoy vive el país. No se trata de auspiciar una sonada militar. No se trata de creer que van a ser los militares los que van a resolver el problema del país. O se nos olvidan estos 19 años de tragedia que ha vivido Venezuela, que es una réplica de la tragedia de los pueblos del continente de la década del 50 hacia acá. Es el deber que hoy se reclama de este poder, de este cuerpo, y en particular de una comisión, para el resguardo de un elemento fundamental, de un capítulo de la Constitución, que es el capítulo
de los derechos fundamentales, las garantías políticas, los derechos políticos, los derechos humanos, el derecho a la vida. Y esta comisión, señor presidente, colegas parlamentarios, ha estado atenta a cada una de las violaciones sistemáticas que se han producido en cada uno de los casos de todos los presos. Óigase bien, de todos los presos civiles y militares que han sido objeto de esta política arbitraria del gobierno en los últimos años en el país. Y esta comisión, a tenor de la competencia constitucional en su artículo 183, numeral 3, 222 y 223, pero igualmente en atención y en consecuencia del artículo 136 relacionado con la interrelación entre los órganos del poder público, ha actuado sin dilación un solo instante ante los requerimientos de los propios afectados, de sus familiares, de sus abogados, y a través del hecho público, notorio y comunicacional, para hacer las observaciones de manera directa, formal, oficial, como debe actuar una comisión de este Parlamento por mandato de sus electores en protección de esos derechos. Muchas de estas actuaciones, señor presidente, están en el informe de gestión que esta comisión consignó en el despacho y que debe estar reflejado en la página web del Parlamento. Pero igualmente, esta comisión no solo se ha referido al tema de los militares, sino, como ya dije, al tema de los civiles. Y permítanme hacer una breve referencia, una breve relación que nos va a traer a los dos hechos puntuales de las últimas 72 horas. Esta comisión actuó vía correspondencia, recibida de manera formal en el caso de todos los civiles que están bajo jurisdicción militar. Y esa correspondencia, ese oficio de este cuerpo, no solamente fue al defensor del pueblo, al fiscal general, al fiscal militar, al ministro de la Defensa, sino que también se le ofició a quien es, de acuerdo a la Constitución, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Se le ofició igualmente en el caso de los colegas parlamentarios Gilbert Caro y Renzo Prieto, uno sometido arbitrariamente a la jurisdicción militar, el otro a la jurisdicción civil, pero los dos colegas parlamentarios, los dos objetos de una violación sistemática de una institución universal como lo es la inmunidad parlamentaria. Esa es obligación de este Parlamento. Pero igualmente lo hicimos en anteriores oportunidades con el general Ángel Vivas, con el general Isaías Baduel, oficiamos y actuamos de manera inmediata en el caso
del ciudadano Oscar Pérez, donde tuvo actuación un componente del estamento militar venezolano, y donde en una operación de captura de un ciudadano se produjo una masacre y la utilización de armas de fuego no convencionales para este tipo de actuaciones. Y hemos observado igualmente y le hemos hecho un seguimiento sistemático a los militares presos que el gobierno ha relacionado, fabricando expedientes para criminalizar a más de 8 oficiales, primeros tenientes presos en Ramo Verde. La semana pasada, a raíz de la denuncia de la hija del general Baduel, esta comisión inmediatamente ofició al presidente de la República, al ministro de la Defensa, al defensor del pueblo, al fiscal general y a los fiscales militares. Y podrán preguntarse mucho, sobre todo aquellos que trabajan en consejos de sabios, grandes intelectuales, que a veces son forenses de la política venezolana. ¿Y qué eficiencia puede tener eso si ustedes están en desacato? Nosotros estamos en perfecta concatenación con el pueblo venezolano, que fue el que nos eligió. Y ese supuesto desacato con el cual se pretende deslegitimar las acciones de este cuerpo, señor presidente y colegas parlamentarios, es un desacato inexistente desde todo punto de vista. Pero allí quedarán para las acciones que debe tomar la democracia inmediatamente, que por la vía constitucional este gobierno pase a la historia como el gobierno más nefasto de la historia política venezolana. Este cuerpo, este parlamento, tendrá en sus archivos las actuaciones que realizó para ir a buscar la justicia que se le negaron a los civiles y a los militares que hoy están siendo sometidos a la persecución judicial por parte del gobierno nacional. Pero igualmente lo hicimos con los coroneles, con los comandantes que fueron aprendidos la semana pasada. Y no son conchas de ajo, compañeros. Son comandantes de fuerzas élite del componente armado. El gobierno tiene una procesión por dentro en el componente militar. El gobierno no sabe cómo controlar ese reclamo social altisonante de la familia militar venezolana, porque esa familia militar venezolana es la familia de todos, porque todos en Venezuela hemos sido y somos una gran familia, y es el principio de solidaridad que ha existido de manera permanente entre todos los componentes de la sociedad y del Estado venezolano. Y hoy el gobierno pretende que, recrudeciendo la persecución en el componente militar y en el componente civil, se garantiza unos días más en esta extrema agonía que lleva el gobierno. Y se equivoca,
la civilidad venezolana, los civiles de este país, la sociedad democrática venezolana está exigiendo condiciones electorales para un desideratum pacífico, cívico y constitucional del hecho político que vive Venezuela. Y esas condiciones electorales tienen un norte. En primer lugar, la suspensión del proceso electoral, para que se generen, como debe ser, con equidad e igualdad, las condiciones para la participación. Porque todos los que estamos aquí, que somos demócratas, que pertenecemos a la policromía de partidos políticos de la diversidad política del país, somos participacionistas por excelencia. Ningún demócrata puede negar que la vía más expedita para el acceso del poder es el voto. Pero el voto con condiciones de equidad y de igualdad. El voto donde quienes están en lisa tengan la confianza de que el resultado será acatado por todos. Y no es precisamente la condición electoral que hoy existe en el país para ir a un proceso el próximo 20. De manera, compañeras y compañeros, ¿cómo ignorar? ¿Cómo no entender que parte de ese reclamo constitucional de los militares venezolanos también está circunscrito a la presencia de militares extranjeros en los cuarteles de Venezuela? Y no nos vengan con el cuento que entonces nosotros permitíamos en la cuarta la presencia de militares norteamericanos en las dependencias militares. Si así fue, hoy tenemos que condenarlo, como condenamos la presencia de cubanos y de militares de otras nacionalidades ejerciendo mandos en los cuarteles del país. Y para concluir, colegas parlamentarios, la madre del general Miguel Rodríguez Torres declaró que su hijo, como debe ser, acatando la protección de los derechos humanos y el derecho a la vida, había sido tratado infinitamente mejor en los tiempos de la sonada del 4 de febrero y no como ha sido tratado ahora, vejado, humillado y aislado, sin el derecho al debido proceso y la legítima defensa que establece la Constitución. Seguramente el presidente de la República ignora que hace 7 meses llegó preso de manera arbitraria a una de las mazmorras del gobierno el general Ramón Lozada Saavedra, diagnosticado por la Junta Médica del Hospital Vicente Salias de desnutrición aguda, hipertensión arterial, diabetes, tipo 2, trastorno mixto de anexia y depresión. Y se solicitó ante el Tribunal Militar Primero de Control y al presidente de la Corte Marcial las experticias médicas necesarias y los requerimientos de salud del citado general, que llegó pesando 52 kilos y hoy pesa 43 kilos.
Y no podemos ignorar, colegas parlamentarios, que permanentemente se habla de golpe militar y de presos, generales, coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, primeros tenientes y personal de tropa. Pero hasta ahora no se ha escuchado un solo tiro. Y esto nos pretende hacer una dicotomía con aquella tesis del magnicidio permanente, donde nadie vio nunca, absolutamente, un solo indiciado por tales hechos. De manera, señor presidente, colegas parlamentarios, el problema militar es el mismo problema del país. La situación de los militares es la misma del pueblo venezolano. Es la consecuencia del fracaso de un modelo político que este gobierno, de manera desfasada, ha pretendido reeditar cuando ese modelo fue derrotado por la historia en distintos escenarios. Y no quiere el país, y no quiere la sociedad democrática vivir los tiempos de la guerra colombiana, ni la de El Salvador, ni la de Guatemala, ni la de Nicaragua. Nosotros queremos vivir en paz porque no tenemos cultura de guerra. Y en este país el problema de los civiles es de los militares y el problema de los militares son los civiles. Pero no son los militares quienes le van a resolver el problema a los civiles. Esto no es un juego de dados, compañeros. Esto no es una ruleta rusa. Estamos en presencia de un problema de descomposición que inició este gobierno hace 18 años dentro de la sociedad venezolana y dentro del componente militar venezolano, que hoy tiene perfecto derecho a alzar su voz. Y las armas del Estado venezolano son para proteger la soberanía y nuestra independencia. Esas armas del Estado que deberían estar resguardando el territorio nacional y no permitir la presencia de emisoras colombianas, de la FARC y del ELN en territorio del Táchira, invadiendo el espacio radioeléctrico venezolano. Esa sería una función de las Fuerzas Armadas y no las que el gobierno les ha endosado ahora para minimizar su capacidad de acción y los objetivos que de manera constitucional y en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas tiene el componente militar venezolano. Así que no nos equivoquemos, compañeros. El problema de los civiles lo resolvemos los civiles, y que sea el voto, que sea la Constitución y que sea la activación de los mecanismos que toda sociedad inteligente se establece para resolver el problema del país y resolver con ello el problema que hoy enfrenta el mundo militar venezolano. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la pregunta. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.